manera, usted sígame ahí con su vista. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padre, gracias, Señor, te damos en esta tarde. Gracias por nuestra salvación. Cuando pensamos en la salvación, inmediatamente pensamos en una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Cuando pensamos en la salvación, pensamos en calles de oro y cero llanto y dolor, pero tu palabra nos enseña que antes de llegar a la ciudad celestial vamos a tener que pasar por dificultades. Señor, ayúdanos a través de este pasaje a cobrar ánimo, pero también a ser preparados si algún día en tu soberana voluntad eso sucede. Y que nunca se nos olvide la instrucción que tu palabra nos ha dejado. En este día quiero tomar tiempo para pedirte por todos los misioneros que están en lugares donde están siendo perseguidos por el Evangelio. Fortalécelos, anímalos y que entiendan que su sufrimiento tiene una gran recompensa cuando Cristo sea manifestado. Bendito sea tu nombre, Señor, alabado y glorificado seas por los siglos de los siglos. Amén. Por causa de su seguridad personal, estos dos jóvenes, su nombre quedó oculto y se utilizaron dos nombres falsos para hablar de ellos. Mei y Hong fueron dos jóvenes que escaparon de Vietnam en busca de libertad. El padre de estos jóvenes había trabajado toda su vida para buscar ganar 2 monedas de oro que pudiera comprarles a ellos un boleto directo hacia Occidente en busca de su libertad. Cuando ellos llegaron a Hong Kong, no les había sido permitida la entrada a la ciudad y los mandaron a una isla donde habían miles y miles de refugiados que huían también de Vietnam. Estos dos jóvenes estaban buscando llegar a Hong Kong y de ahí brincar hacia el continente americano u otras regiones en busca de su libertad, y buscaban o tenían el sueño ellos como jóvenes de poder llegar a tener un buen trabajo y poder llegar a tener riquezas. Estos dos jóvenes eran idólatras, eran budistas. Ellos oraban a sus antepasados, a su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y eran religiosos politeístas. Pero en esa isla, Mei acudió a un templo que estaba
a las orillas de la isla y le llamó la atención una bandera blanca que ondeaba con una cruz roja. May entró a ese templo y lo que le sorprendió en esa bandera es que abajo tenía un fragmento de un versículo que decía: de tal manera amó Dios al mundo. Asombrada por ese versículo, May entendió cómo es posible que haya un Dios que ame al mundo. Yo quiero conocerlo. En su idea politeísta quería adoptar un Dios más para su vida. Y cuando ella llega a ese templo, empieza a escuchar el evangelio. Ella recibe a Cristo como Salvador, le entrega su vida a Cristo, y May abandona el budismo, y su vida había tenido cambios completamente radicales. Oraba y leía las escrituras intensamente, hasta que una noche May perdió el sueño y estando acostada escuchó una voz o varias voces de lamentos. Intrigada por estas voces, una voz en su pensamiento le dijo: esas voces son el lamento de quienes han sido dejados atrás. Es un lamento de dolor y angustia. Ese día, May decidió orar por su familia y por todos los cristianos que habitaban en Vietnam, que sabía que estaban sufriendo por solo ser cristianos. Un día, mientras ella leía la Biblia, llegó al siguiente pasaje: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese pasaje, Hebreos 13, 12 al 15, taladraba la mente de May, y una parte del versículo no la dejaba en paz. El fragmento del cual ella meditaba era: salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Así que ese día May decidió y entendió que Dios la estaba llamando a regresar a Vietnam por la causa de Cristo, para llevar el evangelio a su patria. Cuando ella le contó a su hermano que quería llegar a Vietnam, su hermano la golpeó, le dio varias bofetadas, diciéndole a May que estaba completamente loca, que su padre había sacrificado tantos años de esfuerzo y trabajo para comprarle su libertad, y ella ahora quería regresar a un lugar donde no iba a hallar más que dolor y miseria. May también tenía un novio que había conocido en el templo, y cuando ella le dijo a él que ella quería regresar a Vietnam, el joven le contestó diciéndole: mi sueño era ir contigo a Occidente y ser libres y llevar una vida normal. Si tú quieres regresar al vituperio y al sufrimiento, no cuentes conmigo. La iglesia, cuando ella le comunicó a la iglesia que ella quería regresar a Vietnam porque Dios la estaba enviando ahí, le dijeron: Dios no quiere que vuelvas a Vietnam. Dios no es un Dios que te va a llevar a sufrir otra vez. Pero ella, persistiendo con su plan y el deseo que Dios había puesto en su corazón, May decidió regresar a Vietnam en un avión con una amiga que había conocido en el templo y un hermano de la iglesia. Y ella, cuando regresó al aeropuerto a escondidas, llegó a la casa de su padre, donde al momento de llegar su padre la ignoró por completo, y su madre le gritaba diciéndole que era una vergüenza y que por qué había abandonado la religión que ellos le habían enseñado. Pero May persistía en predicar a Cristo. Se adentró a las tribus vietnamitas, más de 50 tribus vietnamitas, en busca de enseñarles el evangelio de Dios. Los policías de Vietnam se dieron cuenta de que esta mujer era cristiana y empezaron a seguirle el paso. Y ella, su ministerio es que a través de una motocicleta se adentraba en la selva donde estaban las tribus, cargando sus bolsas llenas de Biblias traducidas en idioma vietnam. En una de esas incursiones a la selva, May por accidente atropelló a un perro y ella se cayó de la motocicleta, lastimándose la cara y el cuerpo.
Y una mujer que la curaba le dijo, vas a estar bien. ¿Recuerdas lo que dijo el pastor? Le decía a la mujer, si tú no tienes cicatrices, no estás lista para hacer el trabajo en Vietnam. Y la mujer le dijo, bueno, May, tú estás lista. Una tarde, su padre había sido diagnosticado con cáncer. May regresó de la selva para cuidarle, y pese al rechazo de su padre y pese a que su padre muchas veces había intentado entregarla a la policía vietnamita, ella se quedó con él a cuidarlo. Le leía la Biblia todo el tiempo y oraba por él, y pasó días cuidándole, hasta que un día un pastor que visitó al papá de May mientras ella fue a descansar, él le guió a través del evangelio a los pies de Cristo, y su padre recibió a Cristo esa tarde. Inmediatamente su padre le llama a May para que se reúna para contarle que él ahora había conocido a Cristo. Y cuando May lo llega a ver, los dos se abrazaron fuertemente, y su padre le dijo, ahora puedo ver que el gobierno está persiguiendo la iglesia. Antes no podía verlo, incluso permití que me utilizaran para seguir a mi hija. May lo abrazó y le dijo, mi persecución ha sido parte del plan de Dios, y eso ha fortalecido mi fe. Toda su vida May se dedicó a predicar el evangelio. La encarcelaron 10 veces. Le quitaron la literatura y la acusaron de sedición y traición. Pero en esas 10 veces el Señor la libraba de la cárcel. Y en esa última encarcelamiento, cuando las puertas de la celda se abrieron, May dijo lo siguiente: soy libre, realmente libre. Pensó en su padre y en sus muchos discursos sobre el tema de ir a Occidente y obtener libertad. Se acordaba de las palabras de su hermano que decían que ella le esperaría no nada más que sufrimiento y tragedia. Y dice May, pero yo he encontrado un tipo diferente de libertad. No la libertad a la que mi padre pensó que encontraría, sino una libertad más grande. En Cristo soy libre. ¿Cómo puede ser que una persona a través del sufrimiento pueda ser capaz de contestar de maneras semejantes a lo que esta chica hizo? Hermanos, era una mujer que tenía el deseo de ir y predicar el evangelio a su familia en Vietnam. Y usted sabe, hermanos, si ha leído historia, se sabe perfectamente que impera el comunismo en esas regiones. Sin embargo, ella entendía que la obra de Dios era necesaria, y ella entendía que si Cristo sufrió por ella, ella también tenía que sufrir igualmente por la causa de Cristo. Eso es lo que la Biblia, hermanos, en esta porción el apóstol Pedro nos va a enseñar a cada uno de nosotros. Recuerde usted que el apóstol Pedro está escribiéndole a una iglesia perseguida. Una iglesia que ha sido dispersada, que han tenido que abandonar su lugar de origen para tener que ir a habitar en lugares distintos, desconocidos para ellos, por causa del evangelio de Cristo. Ellos habían tenido que salir, hermanos, urgentemente para salvaguardar sus vidas. Y Pedro está tratando de animar a esta iglesia, mostrándoles, hermanos, primeramente, como vimos en el capítulo 1, que ellos fueron librados por Cristo, fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y que ellos, aunque hayan perdido su patria terrenal, hay una herencia que está esperándoles a ellos cuando el Señor Jesucristo venga. Y aunque hay grandes bendiciones, hermanos queridos, hay grandes promesas para nosotros, también la salvación no solamente son promesas y bendiciones, sino que también el evangelio trae demandas. Hermanos, el evangelio trae demandas. Así me ayudan con el Saulito, hermanos, por favor. Gracias, hermanos. Es que trae la del América, por eso se revela, hermano. Si me ayudan ahí con él, por favor. ¿Dónde está Carla? Espérenme tantito. Vamos. Si lo puedes llevar a clase, Carla, por favor, ahí estarte ahí con él hasta que se controle, hija, por favor. Gracias.
Hermano Esteban, ¿le puede cerrar la puerta ahí atrás, por favor? Ahí está, ya está David, gracias. Ahora sí, hermanos. Entonces el apóstol Pedro, hermanos, enseña a esta iglesia cómo deben de tener o qué actitud deben de tener cuando vengan, hermanos, las tribulaciones a su vida. Y mis hermanos, todos nosotros como cristianos vamos a tener que pasar momentos de sufrimiento. Ninguno de nosotros estamos exentos de pasar por sufrimiento. Y esto es lo que el apóstol Pedro, hermanos, va a enseñarnos. Y vamos a ver esto, hermanos, a través de dos encabezados. Vamos a ver el primer lugar, hermanos, el sufrimiento es un acontecimiento inminente. Note lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pedro, primera de Pedro 4, hermanos, versículo número 12, por favor. Primera de Pedro 4, 12. El apóstol Pedro nos dice que el sufrimiento es un acontecimiento inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Que es algo que va a suceder, que no puede ser evitado, que es algo que todos nosotros vamos a tener que afrontar. Dice el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les acontezca. Pedro dice, hermanos, que no debemos de sorprendernos del fuego de prueba que ha venido. Ahora es importante resaltar que Pedro no se dirige de manera universal a cada persona, sino se dirige a la iglesia. Utiliza el término amados, queridos, para hablarle a un pueblo disperso. Identifica este mensaje a personas que son salvas y le dice a los cristianos, a los creyentes, a cada uno de nosotros que estamos sentados en estas bancas, que no debemos de sorprendernos por el fuego de prueba que vaya a venir. Hermanos, las dificultades son acontecimientos que todo ser humano tendrá que enfrentar. El mundo está lleno de tropiezos, aflicciones, enfermedades, violencia, desastres naturales, etcétera. Y todo ser humano, hermanos, está expuesto a ellos. El pastor Timothy Keller, en su libro Caminando con Dios a través del sufrimiento, dice lo siguiente: cuando el dolor y el sufrimiento llegan a nuestras vidas, finalmente caemos en cuenta no solo de que no estamos en control, sino que nunca lo hemos estado. Mas las adversidades y sufrimientos de la vida no están bajo el control nuestro. No es algo que nosotros podamos evitar, no es algo que nosotros podamos detener. Ahora en las noticias, ayer viendo, hermanos, las notas, cómo tuvieron que evacuar todo Florida por la venida del huracán, hermanos, es algo que no podemos nosotros controlar. Pero el apóstol Pedro, hermanos, en esta porción no habla de aflicciones o dificultades que vienen a la vida de manera circunstancial, sino se refiere a tribulaciones y pruebas que Dios en su soberanía ha permitido para probarnos. Mira el verso 12. Dice, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Ese término, hermanos, lo encontramos en la primera carta de Pedro. Vamos al capítulo 1, por favor, hermanos, versículos 6 y 7. Estos fuegos de prueba que van a venir, que han venido a esta iglesia, son los que Dios en su soberana voluntad ha permitido para la vida del creyente. Mire lo que dice versículos 6 y 7, primera de Pedro capítulo 1. Dice, en lo cual ahora os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es, ¿qué dice, hermanos? Necesario. ¿Qué es necesario, Pedro? Que tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque éste perece, se prueba. ¿Cómo se prueba, hermanos? Con fuego. Note que en el versículo número 12 del capítulo 4 dice el fuego de prueba, y en el capítulo 1, versículos 6 y 7 habla de una fe que es probada con fuego. El apóstol Pedro tiene en mente el fuego fundidor que se utilizaba para la eliminación de las escorias de los metales, y el proceso en el cual un metal es pasado por el fuego para poder después obtener una piedra preciosa. El Señor va a probar
a su iglesia, la va a purificar, la va a limpiar, la va a analizar, examinar y va a hacer en ella, en su pueblo, en su iglesia, una obra de gracia para que su iglesia sea cada vez perfeccionada, para que su iglesia sea cada vez semejante a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pedro dice que este fuego de prueba no debe de causar en los creyentes sorpresa, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Se traduce también como si algo desconocido viniera. Y hermanos, para los creyentes del primer siglo, era más que evidente el mensaje del sufrimiento. Ellos sabían y ellos entendían que como pueblo de Dios tenían que pasar por diversas pruebas. Cristo se los había advertido cuando dijo que ellos tenían que padecer, dijo Cristo, por causa de mí. En Juan 15, 18 al 21, acompáñenme hermanos, Cristo les vuelve a advertir a sus discípulos que la prueba les es necesaria a ellos, pero que el sufrimiento que ellos van a enfrentar tiene un motivo. Mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 18 al 21. Juan 15, 18 al 21. Cristo está hablando con ellos, hermanos, antes de ser entregado. Y vean lo que dice el verso 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, escucha eso, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Nota eso, hermanos, y subraye esta parte porque la vamos a analizar más adelante. Si a mí me han perseguido, escucha eso, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Note que Cristo coloca a los discípulos, a cada uno de nosotros, en el mismo nivel que se coloca a Él. Así como a mí me han perseguido, también ustedes lo van a hacer. Así como el mundo a mí me ha aborrecido, a ustedes también los van a aborrecer. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué nos van a aborrecer? ¿Por qué el mundo no nos va a aceptar? ¿Por qué en el mundo afrontaremos sufrimiento? Cristo dice, por causa de mi nombre. Es interesante lo que les dice en otro texto. Les dice Cristo, yo no he venido para traer paz, sino para traer espada. He venido a poner a la madre contra los hijos, a la suegra contra la nuera. He venido a poner al hombre contra el hombre por causa de mí. Y cuando leía la historia de May me acordaba de ese pasaje. Ella llegó a su casa hablándoles del evangelio de Cristo y lo primero que sus padres hicieron fue reprocharle. Incluso en esa historia, hermanos, May llega y sus padres hicieron una reunión familiar y estuvieron debatiendo el punto de expulsar a May. May escuchó eso, la mandaron llamar, la pusieron en el centro, la familia rodeando el centro para expulsarla por causa de su fe. Mis hermanos, todos nosotros vamos a padecer por causa del reino de los cielos. El reino de Dios, el pensamiento de Dios, la mente de Dios, la palabra de Dios es chocante para el mundo que tenemos hoy. La mente, la filosofía del cristianismo choca con la filosofía del hombre. Y cuando querramos defender la verdad, y cuando querramos defender lo que es correcto, y cuando querramos oponernos ante una injusticia, o querramos denunciar la maldad del hombre, consecuencias habrá para cada uno de nosotros. Pero Cristo dijo, el mundo los va a aborrecer. Ahora, hermanos, estos creyentes
saben que el sufrimiento por causa de Cristo es algo que va a suceder en cualquier momento. Y Pedro les dice que eso no nos debe de causar sorpresa, que no nos debe de causar extrañez, sino todo lo contrario. Mire, verso 13, ahí en nuestro pasaje que estamos, ¿qué es lo que debe de provocar en nosotros este fuego de prueba, esta prueba inminente? Versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primeramente Pedro dice, por medio del imperativo gozaos, que el creyente en tiempo de aflicción, en vez de desanimarse, en vez de desalentarse, en vez de renunciar, en vez de quererse apartar, el creyente debe de gozarse. La palabra gozarse está en imperativo. Pedro dice que debemos de tener una actitud de contentamiento, porque el sufrimiento que nos ha venido, Dios lo ha permitido a nuestra vida. Eso es lo mismo que dice Santiago 1. Hermanos míos, y precisamente interesante, le escribe a una iglesia dispersada, a las 12 tribus en la dispersión. Semejante la audiencia a la de Pedro. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Estas multifacéticas pruebas que van a venir a la vida del creyente, esta variedad, diversidad de pruebas que a la vida del cristiano van a ser permitidas por Dios, deben de causar en nosotros gozo, hermanos. Ahora, escuche, esto parece insensible y para cualquier persona humana, cualquier persona con una mentalidad carnal diría que esto sería ridículo. Sin embargo, Pedro nos dice por qué nos debemos gozar. Verso 13, gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. La motivación que el cristiano tiene es que sus sufrimientos los comparte con los sufrimientos de Cristo. Y esto, hermanos, este juego de palabras nos lleva a una doctrina conocida como la doctrina de la unión con Cristo. Por eso nuestro tema de hoy se llama Unidos a Cristo en el sufrimiento. Porque todo, hermanos, lo que Cristo vivió, lo que Cristo fue, lo que Cristo afrontó, nosotros por la fe también lo hacemos. El pastor John MacArthur dice, si su vida es nuestra vida, su castigo es el nuestro, su muerte es la nuestra, su resurrección es la nuestra, su ascensión y glorificación las nuestras. Vea lo que dice Colosenses, hermanos, capítulo 3. La doctrina de la unión con Cristo nos permite entender que nosotros, al haber creído en Cristo, estamos completamente unidos a Él. Lo que Él vivió, lo que Él fue, lo que Él sufrió, lo que Él cargó, lo que Él padeció, hermanos, nosotros por la fe también lo haremos. Por eso en Romanos nos dice que nosotros fuimos sepultados juntamente con Cristo y que resucitamos juntamente con Cristo, para que así como Cristo resucitó, nosotros también andemos en vida nueva. Vea Colosenses 3:1. La doctrina de la unión con Cristo siempre va a usar los términos en Cristo o con Cristo. Vea el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo. Literalmente nosotros resucitamos con Cristo, hermanos. Literalmente. Estábamos nosotros en el mismo lugar y resucitamos juntamente con Él. No, está hablando de la fe, hermanos. Lo que Cristo vivió, lo vivió por nosotros y nosotros lo vivimos en Él. Verso 3:1 dice, si pues haber resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si hemos vivido en Cristo, hermanos, entonces buscamos lo que Cristo quiere que busquemos. Verso 2, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y su vida, ¿dónde está nuestra vida, iglesia? Está escondida. ¿Con quién, hermanos? Con Cristo
en Dios. Verso 4, cuando Cristo vea cómo nos identifica, Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Estamos con Él, estamos en Él. Él vive en nosotros y nosotros vivimos para Él. Somos un instrumento de Él. Somos una imagen viviente de Él por medio de la fe. Cuando Cristo nos salvó, tomó nuestro ser para vivir su vida a través de la nuestra. Pedro dice entonces que cuando el fuego de prueba inminente venga a nuestra vida, entonces nosotros debemos de gozarnos. Porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Así como Cristo padeció por nosotros, escuche, nosotros somos llamados a padecer por Él y enfrentar el sufrimiento como Él lo enfrentó. ¿Dónde vemos eso también? Ya lo habíamos visto aquí en esta carta, pero vamos a regresar. Primera de Pedro 2:21. Note lo que dice el apóstol Pedro en esta misma carta, Primera de Pedro 2:21. Así como Cristo padeció por nosotros, nosotros también somos llamados a padecer por Él. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:21. Versículo 20, para entender un poquito el contexto, dice: pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos. ¿Qué nos dejó Cristo, hermanos, en el camino? Ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Así como Cristo sufrió por nosotros, nosotros también vamos a tener que padecer por causa de Él. Hay un himno que a mí me gusta mucho. Se llama Mi vida di por ti. La estrofa nos habla del sacrificio expiatorio de Cristo. La estrofa dice: mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo por ti bebí. Y luego dice: si yo mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Ese himno lo escribió una mujer. Cuando escribió ya esas letras dijo: creo que esto no va a encajar, y agarró la hoja y la quiso aventar al fuego, pero de una manera misteriosa la hoja no cayó en las llamas, cayó afuera. Su padre caminando la recogió y le compuso la música y se publicó la canción. Mis hermanos, Cristo dio su vida por nosotros y Él nos dejó ese ejemplo para que sigamos sus huellas. Primera de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Por qué sufrir por Cristo? ¿Qué gloria trae sufrir por Cristo? Pedro nos lo dice, capítulo 4, hermanos, ahí versículo 13. Para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, la palabra vituperio habla de burlas. Si son vituperados, sufren burlas, sufren amenazas, o incluso si los calumnian. Si son vituperiados por el nombre de Cristo, vea lo que dice Pedro: ustedes son bendecidos, son bienaventurados, son dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Qué beneficio traemos nosotros si nosotros sufrimos por Cristo? El mismo beneficio que trajo el sufrimiento de Cristo. Isaías 53 nos dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El creador del universo, del cielo y la tierra, se sumergió a las partes más bajas del sufrimiento para traer la gloria de la salvación para nosotros. Escuchen, hermanos, el sufrimiento por Cristo traerá gloria cuando Él sea manifestado. Esto lo vemos en la vida de los mismos apóstoles.
Los apóstoles, cuando fueron perseguidos, azotados y encerrados, no estuvieron con una actitud de queja ni de insatisfacción. En Hechos 5, 40 al 42, ellos tuvieron una actitud como la que Pedro dice que debemos tener. Mire por favor ahí, hermanos, en su Biblia, Hechos 5, 40, 42. Sufrir por la causa de Cristo traerá gloria. Cuando Cristo se ha manifestado, dice Pedro, si son vituperados por Él, ustedes son bienaventurados. 5, 40 al 42 dice: y convinieron con él, con Gamaliel, quien les había aconsejado que no se les opusieran, porque si ellos estaban predicando y Dios estaba con ellos, entonces serían hallados luchando contra Dios. Ese es el contexto. En el verso 40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de qué, hermanos, mírenme acá, hermanos, los azotes no eran simples cinturonazos en la espalda. Los azotes no solamente era darles un jueguito de cuerdas con un mecate, no, hermanos, eran azotes, eran cuerdas de cuero con puntas que flagelaban, lastimaban, herían, abrían la piel, la carne viva. Dice que después de azotarlos, los amenazaron de que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Yo me imagino esa escena, los tenían ahí a todos y les dijeron: te vuelves a predicar de Cristo y más que esto que te estoy haciendo vas a recibir. Yo creo que si a alguno de nosotros nos amenazaran un policía con una macana y nos dijera: si te vuelvo a ver tocando puertas en la calle, te voy a dar unos macanazos más fuertes que esto. Yo creo que muchos de nosotros saldríamos llorando como niñas, diciendo: no, ya no quiero. Y se esconderían en la cama con la cobija arriba y dirían: ya no voy a hablar de Cristo, qué difícil es esta vida. Sin embargo, vea que los intimaron, los azotaron, dice el texto, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio asustados, miedosos y renunciando a predicar el evangelio. Dice así, hermanos. ¿Cómo salieron? Gozosos. Pero gozosos, ay, que me encantó el azote. Ay, se sentía tan rico el azote. No. ¿Por qué estaban gozosos? ¿Cuál era la fuente de su gozo? De haber sido tenidos por, ver esa palabra interesante, por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos dijeron: estamos gozosos, contentos, gloria a Dios, aleluya, porque soy participante de los sufrimientos de aquel que murió por mí. No soy digno de padecer ni sufrir por él. Ese era su gozo. Ese fue el gozo de May. Ese es el gozo del cristiano. Por eso dice Pedro: gócense, porque son participantes de los padecimientos de Cristo. Y si por su causa se burlan de ustedes, y si por su causa los amenazan, bendecidos son. Porque cuando Él venga, todo eso que nosotros hemos visto, el sufrimiento, va a terminar. Y el sufrimiento se convertirá en gloria. Timothy Keller, lo vuelvo a citar en ese libro, menciona por qué los mártires sentían gozo. Dice él: el asombroso poder de los mártires no provenía de la dulce esperanza de una futura vida de felicidad. O sea, su gozo no provenía de lo que recibirían en el futuro. Vea su gozo. Sino que su felicidad provenía de estar en un estado de gracia en medio del sufrimiento. Déjeme explicar eso un poco más. El ser humano, esté en Cristo o no esté en Cristo, y sobre todo no estando en Cristo, el ser humano sufre y va a sufrir por las consecuencias de sus mismos pecados, y ese es un gozo que no tiene provecho alguno. Es un sufrimiento que no tiene provecho alguno. Ellos sufrirán por sus pecados y serán castigados por sus pecados sin esperanza de absolutamente nada.
Pero ellos se gozaron porque decían que sufrir por Cristo era la gracia de Dios aún para ellos. Hasta sufrir por Cristo pensaban que eso era la muestra de la gracia de Dios. Por eso estos discípulos, apóstoles, en Hechos 5, se gozaron. Decían, no somos dignos de padecer por ti, Señor. Y aún padecer por ti es gracia para nosotros. Wow, hermano. ¿Quién de nosotros podía decir, estoy contento en la tribulación? Si sufro por Cristo, qué gozo. Un joven o adolescente podría decir, qué gozo recibir burlas y apodos por causa de hablar de Cristo a mis compañeros de la escuela. ¡Qué gozo! Muchos de nosotros, lamentablemente, nos avergüenza hablar de Cristo en las calles. Nos avergüenza que nos vean con una Biblia bajo el brazo. Nos avergüenza que nuestros familiares se enteren que somos cristianos. Qué triste, hermanos, que un cristiano sienta vergüenza en lugar de sentir gozo. Para el cristiano, el sufrimiento es un dulce proceso de refinación. Porque el propósito de Dios no es destruirnos en el sufrimiento. El propósito de Dios es moldearnos. Y el fuego de la prueba no nos espanta, porque en medio de ese fuego el Señor camina con nosotros. Recuerdo a Sadrach, Mesach y Abednego. Si ustedes no se inclinan ante la estatua del rey Nabucodonosor, los vamos a echar al fuego. Y ellos dijeron, mira, rey, si Dios nos quiere librar, nos librará. Y si Dios no quiere, de todas maneras no nos vamos a inclinar a tu estatua. Hazle como quieras, en la vida o en la muerte. Nosotros vamos a honrar a aquel Dios que nosotros servimos. Y los echaron al horno de fuego. Y dice la escritura que había 3 hombres los que fueron echados, pero había un cuarto hombre semejante al Hijo de los dioses. Y entonces Nabucodonosor dice, Sadrach, Mesach y Abednego, salid. Y ellos salieron, y sus vestiduras no tenían ni siquiera olor de fuego. Así venga el sufrimiento por su causa, el Señor camina contigo y conmigo en el fuego. Y su gracia será suficiente para sostenernos en ese fuego. Sea que quiera librarnos o sea que quiera que padezcamos. Pero somos de Él, hermano. Y somos participantes de sus sufrimientos. Eso es lo que Pablo le decía a la iglesia de Corinto. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En su segunda carta le dijo, no, yo llevo en mi cuerpo por todas partes la muerte del Señor Jesucristo. En mi cuerpo llevo las marcas del Señor Jesucristo. Pero cuando Pablo terminó su carrera, y vaya que la carrera de Pablo estuvo llena de sufrimientos, naufragios, hambres, desnudez, peligro, amenaza de los de dominación, decía Pablo, todas estas cosas he padecido, pero se las dice a Timoteo en su última carta, le dice Timoteo, pero yo he terminado mi carrera y yo sé que me está guardada la corona de vida que el Señor me va a dar cuando Él venga. Hermanos, el inminente regreso de Cristo culminará con el sufrimiento de todo creyente que ha padecido por Él. Juan en su revelación, Apocalipsis, escribe el precioso fruto del sufrimiento de un creyente en la tierra, el peso de gloria que vamos a recibir. Dice Juan, y oí una gran voz del cielo que decía,
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios la lágrima de los ojos de ellos. Y note eso, hermanos, ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El sufrimiento de Cristo trajo un eterno peso de gloria para nosotros. Y así como el sufrimiento de Cristo trajo un eterno peso de gloria para nosotros, nuestro sufrimiento también traerá un eterno peso de gloria para nosotros. Si May no hubiera regresado a Vietnam con todo lo que implicaba, no hubiera podido ver la gloria de la salvación de Dios hacia su padre y hacia muchos, cientos y cientos de tribus vietnamitas que fueron alcanzados por una mujer que estuvo dispuesta a sufrir. Pero note lo que dice Pedro, verso 14. Ya nos dijo en primer lugar que el sufrimiento es un evento, un acontecimiento inminente, motivado por el padecimiento o la participación de Cristo. Pero ahora nos dice Pedro que el sufrimiento debe de ser por una causa correcta. Qué diferente es cuando el sufrimiento es por una causa correcta a una causa incorrecta. Verso 14, por favor. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pedro dice, miren hermanos, si van a padecer, que sea por Cristo, que sea por la causa de Él, que sea por la voluntad de Él, que sufran porque el Señor en su voluntad soberana así lo ha determinado, pero no que sufran porque ustedes hayan violado la ley de Dios. Mis hermanos, aquí Pedro menciona algunos delitos, no son todos los que hay, pero todos estos delitos tienen algo en común: son violaciones de la ley de Dios, son desobediencia a la palabra de Dios. Y dice Pedro que ninguno de ustedes sufra por desobedecer la palabra de Dios. Que el sufrimiento que ustedes vivan en la tierra, queridos cristianos, no sea por consecuencia de sus malas decisiones. Hay muchos creyentes que ahorita, y perdón, les voy a romper su emoción a algunos de ustedes. Hay creyentes ahorita que dicen, yo estoy padeciendo y estoy siendo animado. No, si tú estás padeciendo por tus malas decisiones, no es para que te animes, es para que te arrepientas. Porque ese sufrimiento no es del que estamos hablando ahorita, del que trae eterno peso de gloria. Es un sufrimiento causado por las consecuencias de nuestros propios pecados. Sansón. Ahora, Sansón creemos que está en el cielo porque en hebreo se menciona como un héroe de la fe. Pero Sansón murió en calamidad. Murió, sin agraviar, hermanos, pelón. Murió ciego. Y murió, escuche, siendo el juguete preferido de los filisteos. Esa calamidad no fue por causa del reino de Dios. Esa calamidad fue porque Sansón una y otra vez estuvo jugando con la gracia de Dios y pensó que su pecado iba a escapar de su pecado. Se burló de Dalila 3 veces. Y hermanos, no hay un hombre que se burle de una mujer que viva, hermanos, para contarlo. No se crean, hermano. Así que, hermano, una mujer despechada es peligrosa. Nada más para que lo tengas ahí guardado como dato. Pero Sansón jugó con la gracia de Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Como dice la canción de niños, Sansón quedó pelón. Ahora, todo el mundo habla de la canción de niños, se enfoca que Sansón quedó pelón. Uy, qué gran calamidad. No, hermanos, qué calamidad es que un hombre que Dios había llamado de buen testimonio para que su vida fuera de impacto con el evangelio, se convirtió en la burla de sus enemigos. Qué calamidad es que un creyente que está aquí de buen testimonio, llamado por el Señor para hablar del evangelio, mañana se convierte en el juguete del diablo por no guardar su vida espiritual. Esas calamidades son consecuencias de nuestras malas decisiones
no es un sufrimiento por Cristo. Y te puedo hablar de David, y te puedo hablar de Abraham y de muchos más. ¿Qué diferencia? Escucha, hermanos, ¿qué diferencia el sufrimiento de Sansón o David al sufrimiento de José, el soñador? José fue arrestado injustamente por hacer lo correcto, por no acostarse con la mujer de Potifar, y luego todavía le reveló su sueño al jefe de los coperos, y le olvidó por 2 años. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: ay, Señor, pero ¿por qué? Sí, hice lo correcto y mira, me han olvidado. Es que, hermanos, el reloj de Dios no es nuestro reloj. Dios tenía un plan para José, maravilloso plan. Un sufrimiento por causa de la justicia. ¿Qué diferencia a José, a Sansón, a David y a otros más? Un sufrimiento, como dijo Cristo: bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Mi hermano, si a ti te despiden porque denuncias que alguien está sustrayendo dinero, gózate, porque tú no eres cómplice de la mentira, eres autor de la verdad. Conocí a un compañero en la fábrica donde yo trabajaba, que denunció a sus compañeros que estaban extrayendo material de la línea. Hermanos, se le fueron encima, lo retaron a golpes afuera. ¿Sabes qué? Lo acusaron, se le fueron encima. Las noviamantes de ellos en las fábricas se les fueron encima. Y yo le dije: ¿no te da miedo? ¿Los denunciaste? Dijo: no. Me siento tranquilo, me siento contento, me siento orgulloso de haberlos denunciado porque sé que hice lo correcto. Y es inconverso, hermanos. Nosotros no debemos de padecer por la injusticia, sino por causa de la justicia. Vea lo que dice el versículo 16. Pero si alguno padece como, ¿qué, hermanos? Como cristiano, si alguno padece de esta forma correcta, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mi hermano, si como el mismo ejemplo que te ponía, si te corren por lo correcto, si te corren por hablar de Cristo, si te corren por decir la verdad, como Juan el Bautista le dijo: no te es permitido tener a la mujer de tu hermano, y por eso le cortaron la cabeza, como José rechazar a una mujer que no es tu esposa, y si por eso trae consecuencias, dice Pedro, no te avergüences. Que eso no te dé temor, que no te afecte en tus pensamientos, padecer por la causa correcta. Mis hermanos, si nuestros familiares no nos quieren invitar a la cena de Navidad porque somos cristianos, no te avergüences. Y vamos a los niveles. A May la interrogaron por varios días. Uno de los interrogatorios que está en su narración, en su biografía, dice que le gritaban y le acusaban de ser cómplice de sedición y la querían mandar matar. Y ella dijo: señores, yo amo mi patria, pero amo más a mi Señor Jesucristo. Eso es no avergonzarse. Eso es lo que Pablo dijo: me gozo en que ustedes, hermanos filipenses, salgan a predicar la palabra sin temor. Hay unos que la predican por contienda, por envidia, y no me interesa si lo hacen por eso. Me gozo en que Cristo está siendo predicado, con o sin ellos. Cristo sigue siendo anunciado. Y dijo Pablo: en eso me gozo y me gozaré aún. Esta es la misma exhortación que Pablo le hizo a Timoteo en su segunda epístola. Hermano Gamaliel predicaba de eso en su primer mensaje. Decía Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego de don de Dios que esté en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences ni siquiera de mí, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Timoteo estaba claudicando en su ministerio. Y Pablo le dice: Timoteo, avívate, anímate, no te avergüences del mensaje que predicas, no te avergüences de lo que eres, de quién eres. Si padeces por Cristo, participa en sus padecimientos. Si lo rechazaron a Él, a ti también te van a rechazar, pero gózate en esa aflicción. Versículo 11 y 12 le dice: de este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo yo padezco esto. Pablo estaba en la cárcel, pero no me avergüenzo. Pablo, ¿por qué no te da vergüenza? Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sabes por qué no me avergüenzo de Cristo?, dijo Pablo. ¿Sabes por qué no se avergonzaba May de Cristo? Porque ellos sabían en quién han creído. Y tú y yo sabemos en quién hemos creído. Un Dios soberano, autosuficiente, y que si Él quiere que padezcamos, hermanos, Él nos fortalecerá aún en medio de la debilidad. Y nos dirá: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ahí. No temas lo que vas a padecer. Hermanos amados, todos nosotros, en Cristo y sin Cristo, como seres humanos, vamos a padecer aflicciones. Pero qué diferente es padecer por causa de Él. Versículo número 16 dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Alabado sea Señor. Si tú quieres que padezca, alabado sea. El sábado, hermanos, en la reunión de varones vamos a ver la vida de Job. Vamos a estudiar un poquito la vida de Job. No me quiero adelantar mucho para que los varones no spoilearlos, porque no saben quién es Job, yo creo. ¿Estás bien, hijo? Pero algo me llama la atención de la vida de Job. Jehová dio, Jehová quitó. Escuche lo que es glorificar en el sufrimiento. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni le atribuyó a Dios despropósito algo. ¿Sabes qué dijo Job? Soy tuyo, tú sabes lo que haces conmigo, gloria a tu nombre. No te avergüences, dice Pablo a Timoteo. Participa. Dice Pedro: no te avergüences, sino glorifica a Dios por ello. Ahora, ¿por qué los padecimientos? Verso 17. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Wow. Ahora, cuando usa la palabra juicio, no habla de la condenación, sino habla de que Dios, por medio del sufrimiento, no solo lo va a hacer como una dulce purificación para nosotros, sino que también muchas veces Dios, por medio del sufrimiento, nos va a tener que disciplinar. Ahora, nota que dice que el juicio comienza por la casa de Dios, hablando no del edificio, sino ¿quién es la casa de Dios, hermanos? Cada uno de vosotros. Ve el versículo 17. Y si primero comienza por ¿quiénes? Por nosotros, nos identifica como casa de Dios. Mis hermanos, Dios es un juez justo, y aunque estamos bajo la gracia, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos desviamos del redil, cuando nosotros nos salimos, dice la Escritura que Dios amorosamente nos disciplina. Hermanos, Dios tiene que disciplinarnos muchas veces. Dios sigue siendo justo, hermanos. Es que la gracia nos permite vivir como queramos. No, esa es una desgracia. La gracia de Dios nos hace vivir como Él quiere que vivamos. Y si no lo hacemos, como Padre amoroso, tiene que irnos a la mano.
Dice Hebreos, Dios al que ama castiga y reprende a todo aquel que recibe por hijo. Y si Dios no los disciplina, entonces son bastardos, no hijos. Dios tiene que comenzar por su casa. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Dios hace esto? Porque a través del sufrimiento, a través de las aflicciones, escuche, Dios es cuando manifiesta quiénes son verdaderamente de Él y quiénes no son de Él. Hay una palabra que nunca me ha gustado porque la usan mucho los legalistas, pero la voy a usar porque es correcta la analogía, aunque no en el contexto que la han usado. Pero las aflicciones son como lo que hace el albañil cuando quiere buscar arena limpia para construcción. Tiene que cribarla. ¿Han visto cómo se llaman, hermanos Chuy? Las cribas. Wow. Cribar, no, pues está bien. Perdone mi ignorancia, hermano. Están las cribas, no escribas, hijo. Están las cribas. Son como unas mallitas delgaditas, traen unos pequeños orificios y ahí viene el ingeniero en construcción, agarra la pala y lo avienta y entonces cae toda la arena con piedrilla y lo que se queda en la criba es la piedra o todo lo que sea, con todo lo que esté ahí, piedra o rocoso. Y lo que sale de la criba, lo que pasa a la montañita es la arena limpia, que es la que van a usar para las mezclas. Bueno, hermanos, las pruebas, los sufrimientos, Dios lo usa como una criba para ver quiénes son verdaderamente de Él. Pastor, ¿dónde viene eso? ¿Te acuerdas de la parábola de los 4 suelos o la parábola del sembrador? 4 tipos de tierra diferentes. Escuche nada más por el tiempo. Mateo 13, 20 al 21. Dice, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto no es para mí. Es que a mí me dijeron que venir a Cristo me iba a traer paz y que todos mis problemas iban a acabar y que todas las peticiones que yo tuviera, Dios me las iba a contestar. A mí nadie me dijo que tenía que padecer por Cristo. En Lucas, el Señor dice que grandes multitudes venían con Él y que el Señor le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, sígame. Parecería que Cristo estaba queriendo correr a la gente. Parecería que Cristo estaba diciendo, no quiero que nadie me siga, y como si pusiera requisitos. Pero hermanos, es que el verdadero creyente le va a seguir a Cristo en medio aún del sufrimiento. Hermanos, estos no quieren vivir por causa de la palabra tropiezo. Y Dios tiene que juiciar en la casa de Dios. ¿Para qué? Para cribar su pueblo. La aflicción permite desgajar la naturaleza de aquellos que argumentan ser cristianos. Ellos tienen en mente beneficios, bendiciones, creen que porque son cristianos sus problemas tienen que ser resueltos, pero no han comprendido lo que Pablo le dijo a Timoteo: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Usted quiere seguir a Cristo Jesús? Usted será perseguido por eso. Usted será molestado por eso. Usted será incómodo por eso. No por entrometido, no por ladrón, no por homicida, sino por defender, hablar, enseñar la verdad. Usted será aborrecido por eso. Pero vea lo que dice Pedro, hermanos. Si el juicio de Dios comienza por la casa de Dios y primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si nosotros el juicio comienza con nosotros, entonces ¿qué le espera a aquellos que no creen en Dios? Hermanos, va a ser terrible para aquellos que están sin Cristo.
El salmista Asaf pensaba que los justos sufrían aflicciones de manera injusta, pero que él creía, hermanos, que los malos prosperaban y que no había calamidad por ellos. Y Asaf estaba ahí debatiendo: ¿para qué ser justo si sufro, si hay calamidades? Pero mira, a los malos le va bien. Y usted piensa que los malos están disfrutando de la vida ahorita. Probablemente sí, mis hermanos, pero cuando Asaf vuelve en sí, cuando entra al santuario de Dios, y es lo que a muchos de nosotros nos hace falta para ver la vida como Dios la ve, Asaf dice: he aquí que los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Si nosotros somos enjuiciados por Dios, ¿qué le espera a aquellos que no obedecen al evangelio? Que disfruten mientras puedan, que piensen que la injusticia ha ganado sobre la justicia, pero un día estarán del juez justo en el gran trono blanco, hermanos, y ahí entonces nosotros como iglesia veremos el final de los malos que tanto nosotros envidiábamos en la tierra. Envidiamos lo que tienen ahorita, hermanos. Satanás siempre va a dotarles de todo lo que pueda mientras los tenga lejos de Dios, lo que sea. Ellos vendieron su alma al diablo, pero después veremos el resultado inverso. Dice el 18: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío, el pecador? Esto no quiere decir que el creyente está luchando por su salvación, sino que el creyente va a pasar con dificultades. El justo vivirá con dificultades hasta el día de la venida del Señor Jesucristo. Pedro lo dijo en Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las tribulaciones son la marca distintiva del verdadero creyente cuando éste persiste a pesar de ellas. Y si el justo, dice Pedro, con dificultades es salvo y llega a la salvación, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Sufrimiento en la tierra, sufrimiento en el infierno, sufrimiento en el presente, sufrimiento en el futuro. Tú puedes ver a los ricos aparentemente ser felices, porque lo tienen aparentemente todo. Hermanos, cuando la enfermedad llega no respetan ni ricos ni pobres. Decía Rigo ahorita, lo dijo bien: ¿de qué nos sirve tener todo el dinero del mundo si no tengo salud? Sufrimiento en la tierra, sufrimiento en la eternidad. Sufrimiento en la tierra, cristiano, felicidad en la eternidad. De modo, con esto Pedro termina su exhortación para nosotros. De modo que los que padecen según la que, hermanos, o sea, Pedro está diciendo que si el Señor quiere hacernos pasar por pruebas, por circunstancias difíciles, lo va a hacer, hermanos. Entonces, los que padecen según la voluntad de Dios, pon a Job, pon a José, pon a Jesús, ponte a ti y a mí, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Confía en el poder, en la gracia, en la fidelidad y en la soberanía de Dios. Si Él quiere que tú y yo padezcamos por su voluntad así, solo encomienda tu alma a Él. Ahora diría, encomienda tus almas al Creador, y no estaría mal, pero vea que dice al fiel Creador. Hermano, Dios cumple sus promesas. Una de ellas es la siguiente: cuando encomendó a sus discípulos a cumplir con la gran comisión. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él es fiel. Él caminará contigo en el fuego. Él caminará contigo sobre las aguas, o Él abrirá las aguas de par en par. Pero Él no nos va a dejar nunca, hermanos. Se dice que un hombre caminaba por la arena del mar, a la orilla, y él siempre estaba acostumbrado a caminar y ver dos pares de pies.
Y él sabía que un par de pies de las huellas eran de él y el otro par de pies eran las huellas de Dios. Y dice que un día este hombre vio solamente un par de pies. Y que él desanimado le dijo a Dios: Señor, tú me prometiste que tú ibas a caminar conmigo para toda la vida y yo solamente veo un par de pies y me dejaste solo. Y el Señor le respondió y le dijo: no, hijo, ese par de pies que tú ves son los míos, porque cuando tú ya no pudiste caminar, yo te cargué y te llevé conmigo. En la aflicción va a llegar un momento en el que tú y yo ya no podemos seguir, pero ahí es donde la gracia de Dios se va a ver, para sostenernos, cargarnos como el buen pastor carga a su oveja cuando ésta se lastima y se pierde y la regresa al redil. Confiemos en el fiel Creador. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor.